Hola Carolina, qué rico tenerte en este capítulo del podcast Dani, el factor humano entre la experiencia del cliente. Muchas gracias por estar hoy aquí. Ella, Carolina, para los que nos escuchan desde afuera y ahora con el acento se van a dar cuenta, está desde Medellín, Colombia. Hola. Hola Jorge, ¿cómo estás? Mil gracias a ti por la invitación. No, no, realmente a ti por estar aquí. Carolina, brevemente cuéntanos, ¿cómo, mucho, por qué venimos a hablar de experiencia del cliente contigo? Bueno, Jorge, llevo 20 años de trayectoria laboral. No llegué a experiencia de cliente buscando estar en experiencia de cliente. Eh, Inicié mi trayectoria en el área de mercadeo. eh, a un mercadeo donde yo trabajaba, era un mercadeo B2B. Entonces es un mercadeo donde hay mucha profundidad y mucho entendimiento del cliente, las necesidades del cliente, las conversadas con el cliente. ¿Sí? ¿Y cómo lo fidelizo? ¿Cómo hago que ese cliente que ya tengo actualmente crezca conmigo, cierto? Entonces, ¿cómo fidelizo a ese cliente? Posterior a mercadeo, hago una especialización en gerencia de talento humano, llego al área de talento humano a liderar varios procesos dentro de esta gerencia, liderando varios procesos, y empiezo a tener una conexión entre lo que yo hacía de mercadeo para atraer y fidelizar clientes con cómo atraigo y fidelizo los colaboradores. Que si nos vamos a hablar de experiencia de cliente, eh, tenemos que hablar primero de experiencia del colaborador, ¿cierto? Yo no puedo garantizar que el cliente tenga una muy buena experiencia cuando al interior de la compañía al colaborador no le estoy garantizando una buena experiencia. Y ojo que yo no estoy diciendo que una buena experiencia del colaborador me garantice una muy buena experiencia de cliente, ¿cierto? Porque sabemos que la experiencia no se diseña, ¿cierto? O sea, es lo que viven, las emociones que vive un cliente, pero sí puede ser mucho más factible que cuando el colaborador tiene las herramientas y vive una muy buena experiencia al interior de la organización, pues el cliente se va a sentir mejor atendido y va a vivir una muy buena experiencia. Ahí, Entonces, ahí me después de... surgen, sí, ahí te interrumpo un momentico, porque la historia está Vale. buenísima, pero es que no quiero que se me pierda, que me surgen muchas ideas, pero y al revés podría ser de lo que acabas de decir, no necesariamente una experiencia positiva del colaborador va a ser una experiencia positiva del cliente, pero al revés sí puede ser una mala experiencia del colaborador, prácticamente sí puede ser una mala experiencia del cliente. Completamente, Jorge, completamente. ¿Por qué? Porque es que yo no puedo dar de lo que no tengo, ¿cierto? Y eso aplica en muchos ámbitos de la vida, personal y profesional. Si tú no tienes una muy buena experiencia o estás viendo una mala experiencia, ¿cómo le vas a entregar una buena experiencia a un cliente? Podría ser muy difícil, pues se logra, ¿cierto? Pero yo creo que es a costa de qué, a costa de qué se podría lograr y cuánto tiempo se podría mantener. Y Y, hay me, se- casos. y hay casos, dime. Hay casos que revelan que los empleados no tienen una muy buena experiencia, el cliente la tiene, pero son empresas con alta rotación, ¿cierto? Que finalmente uno dice cuánto tiempo se va a sostener una buena experiencia del cliente y a costa de qué al interior de la organización. O sea, tú me estabas contando tu evolución como tal y te interrumpí, pero te la voy a sacar aquí de a poquitos, vas a ver. Porque ya me la contaste en bambalinas, entonces me la sé. Porque es que yo digo, bueno, entras en mercadeo, trabajas con clientes muy en la zona, muy comercial, dices, conozco bien al cliente, esos key account y mucho, todas esas técnicas para estudiar el cliente y todas sus necesidades. Y un día a otro vas a gestión humana, porque me dices, haces una especialización de gestión humana, no lo dijiste ahorita, pero me lo contaste antes y acá me estoy contando el cuento, sí, estoy haciendo un spoiler de esos, Sí. ¿sí? Pero tú cuando pasaste a gestión humana y estudiaste esa expresión de gestión humana, dijiste, ya sabías que tocaba trabajar con la gente para tener una buena experiencia de empleado o lo descubriste en ese camino nuevo que encontraste. Tenía unas bases, ¿cierto? Porque uno dice, bueno, las compañías, yo creo que han evolucionado, pero todavía nos falta un poquito, Jorge. Nos dedicamos mucho al cliente, cómo lo atraigo, cómo lo fidelizo, monto las super campañas para atraer y fidelizar los clientes. Todavía nos falta un poquito en cómo atraer
al colaborador, cómo atraigo talento a mi organización, ¿cierto? Cómo lo fidelizo al interior de la organización, ya es mi colaborador, cómo lo fidelizo para que él se quiera quedar acá y no se tenga que quedar acá, ¿cierto? Em, entonces me llevaba esas bases de mercadeo y fui construyendo en talento humano varias de esas, con esas bases, pues varios procesos un poquito más evolucionados, ¿cierto? Entonces, no salir con la convocatoria, busco un asesor comercial y estas son las funciones. No, o sea, ¿por qué quisieras trabajar acá? ¿Cómo vivimos nosotros al interior de la organización el ambiente, el clima, la cultura organizacional y qué hacemos de distinto que la gente quisiera venir a trabajar acá? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo empezamos a traducir también esos insights que vimos a la organización para atraer y fidelizar el talento? Porque es que con eso que me dices y lo que, porque se me viene a la cabeza muchas empresas y grandes empresas que me dicen, uno dice, no, yo tengo una política de experiencia del cliente, mira que está escrita, como tú dices, te voy a robar frases también tuyas en un PowerPoint o aquí en la pared, tengo mi journey, tengo todo. Mire que mi política de experiencia del cliente está completa como lo mandan los cánones de la experiencia del cliente. Pero en la hora, la verdad, cuando hacen las mediciones, las cosas no dan resultado. Entonces siguen ajustando la política, siguen ajustando el journey, los procesos, pero ¿cómo vive? Esta la frase me la robo a ti. ¿Cómo es ese día a día que tiene que vivir el empleado entonces? Para que eso surja o sea de una manera diferente a la medición final y si realmente hay una fidelización. Ese día a día, ¿cómo tiene que ser? Jorge, coger, hacer un copy-paste del journey del cliente, de los momentos de verdad del cliente, de los puntos de contacto del cliente y llevarlo al empleado, ¿cierto? ¿Cómo llevo eso? No dejarlo en presentación, no dejarlo en journey súper bien estructurado, ¿cierto? Sino llevarlo a la realidad del colaborador. ¿Qué es lo que está viendo ese colaborador? ¿Cuántas compañías hoy, por ejemplo, le preguntan a una persona que acaba de ingresar hace un mes a la compañía cómo fue el proceso de selección, cómo se sintió, cómo le parecieron los tiempos en los que tuvo que esperar? La comunicación durante el proceso, cómo se ve su proceso de onboarding, ¿cierto? Entonces, nosotros nos obsesionamos demasiado con las encuestas y las mediciones, y no estoy diciendo que sean malas, no, hay que escuchar, pero nos enfocamos mucho y nos obsesionamos mucho en escuchar o en tener un resultado más bien de la voz del cliente, pero no, todavía estamos tan obsesionados con entender y escuchar en realidad la voz del empleado, para que en realidad eso me conecte con entregar una buena experiencia al cliente, ¿cierto? Entonces yo digo que es esos conceptos que ya están muy bien establecidos, definidos, estudiados, metodologías, ¿cómo las llevo a la realidad del colaborador? ¿Cierto? ¿Cómo escucho en realidad? No es que me interesen indicadores, claro, los indicadores están en unos tableros estratégicos, muchas compañías tienen sus bonificaciones por cumplimiento de metas y es válido, ¿cierto? Los números son válidos, pero en realidad acá lo importante es una real escucha de lo que está pasando, Jorge, en las organizaciones, al interior y al exterior de la organización. ¿Y cómo las conecto para poder saber cuáles son esos puntos que yo debo intervenir? ¿Cuáles son esas brechas que debo cerrar? Porque Claro, si no, estamos en un círculo vicioso. claro, pues entonces ahí, y me disculpas si te pongo contra la pared con estas preguntas, pero bueno, ahí, como No te siempre, podemos preocupes. cortar y copiar después y que no aparezca. Pero listo, porque es que, claro, lo que me dices, pues antes me hace todo el sentido porque estamos de acuerdo con eso, pero también con la experiencia cuando nosotros trabajamos en empresas y hacemos, pues, cosas con ellos en temas de experiencia del cliente, uno dice, sí, hay métricas para medir la experiencia del cliente, pero muchas y la mayoría de las empresas también tienen esa área de talento humano que tienen métricas para escuchar al empleado, porque sí lo escuchan, ¿sí? Escuchan al cliente, escuchan al empleado. Lo que muchas veces uno no ve es que aquí se escucha esto, aquí se escucha esto, pero en cerebros diferentes, por decir algo, cualquier idea que esté, pues cualquier uno, por un oído por allá, pero no se juntan esas No dos hacen match. escuchas, no hacen más. Entonces, ahí viene la pregunta difícil, listo. Tú dices, sí, toca hacer planes de transformación, sí, escuchando, pero ¿cómo logramos que esta área de talento humano, que es muy buena, porque son muy buenos, las personas de talento humano son muy buenas, pero los de mercado y los de experiencia también son muy buenos para atraer cliente y fidelizar y todo, pero ¿cómo hacemos para que esas dos áreas, sí, haya esa unión y ese match?
2, 3 ideas. ¿Qué hacemos para que digan, pucha, pues que tienen que trabajar en conjunto? Jorge, mira, yo creo que uno es, y que pasa en muchas organizaciones, mm, es que la experiencia del cliente no es de comercial y de mercadeo, y la experiencia del empleado no es de gestión humana. Partamos de eso. Es entender que la experiencia que viven todo mi ecosistema depende de toda la organización, ¿cierto? Gestión humana puede hacer los esfuerzos más grandes, no sé, en su plan de desarrollo para sus empleados, pero ¿cómo están diseñados los procesos? ¿Cómo están las herramientas tecnológicas para habilitar una buena gestión a los empleados? Entonces, ahí te menciono transformación de procesos, ahí te menciono tecnología. Entonces, la experiencia del empleado no va a depender solamente de gestión humana, ¿cierto? Entonces, la experiencia del cliente no depende solo de comercial y de mercadeo, porque si el talento no está conectado, no está preparado, no está formado, no tiene una buena gestión de cambio, de cultura organizacional, la experiencia del cliente tampoco va a ser la que nosotros como organización esperamos. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es entender que no podemos trabajar por silos. La experiencia es de toda la organización, independientemente de en cabeza de quién pueda estar liderada, pero es de toda la organización. Yo creo que ahí tenemos que trabajar fuertemente porque cuando uno habla de experiencia del empleado, piensa en gestión humana, ¿cierto? Y cuando habla de experiencia del cliente, piensa en mercadeo y en comercial, pero no, ¿cómo O en las de sentamos esas experiencia, si áreas? existe. Sí, bueno. ¿Cómo traemos al área administrativa y financiera para que entienda que todos los esfuerzos y todas las iniciativas que se hacen en pro de la experiencia de todo nuestro ecosistema es en pro de mejorar los indicadores financieros de la organización? ¿Cómo tecnología me habilita a mí las herramientas para que haya una buena experiencia del cliente y una buena experiencia del empleado? ¿Cierto? Ese es el primero que toca cambiar el chip. Obviamente es evidente, pero lo repito aquí, ese líder de la organización que diga es que esto es un conjunto y tecnología y financiero y talento humano y comercial, Micho, Y y todos. todos enfocados, o sea, que sea un eje, la experiencia del cliente sea un eje estratégico de la compañía, que a veces ahí es donde el empleado de pronto no lo tiene tan claro. Porque también tú me decías en bambalinas una frase y es, claro, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? Le digo, tú me decías, es que la experiencia, sí, la experiencia del cliente no empieza con la experiencia del cliente, sino mucho antes, empieza con la experiencia del empleado. O sea, a través de la experiencia del empleado es la base para que realmente haya una experiencia del cliente. Si no, no se va a lograr esa experiencia del cliente. ¿Eso es así entonces, en conclusión? Así es, Jorge. Lo segundo es tener la conciencia de una escucha genuina, no pensando en el indicador, no pensando en el EPS, ni en el ICX, ni en el CISAT, y ni en el resultado de la encuesta Qué de bien. clima, sino en la escucha genuina de qué está pasando, cuáles son esos dolores reales de mis grupos de interés, ¿cierto? De mis empleados, de mis clientes, de mis proveedores, ¿cierto? Porque hay compañías en donde yo trabajaba, la experiencia del cliente depende en un 80%, si no es más, de la experiencia del proveedor. Entonces, ¿cómo gestiono yo también la experiencia del proveedor para que él le transmita una buena experiencia al cliente? Y eso no es, Jorge, con indicadores. Son válidos, y lo vuelvo a repetir, sí son válidos, son importantes, pero es que nos concentramos y nos obsesionamos tanto con el número que descuidamos lo que realmente está detrás, que es el dolor que yo tengo que ir a mejorar. Es, el cliente me dice insistentemente, no me están dando la información correcta. Yo voy el lunes y este asesor me dice una cosa, si me atiende pasado mañana, otro asesor me dice otra completamente distinta. Entonces uno se devuelve un poquito más a entender qué es lo que puede estar pasando y probablemente, o en los resultados de las encuestas y de escuchar al empleado, no hay procesos de formación clara. No me están formando, no me están entregando la información cuando sacan un producto nuevo, entonces yo me estoy quedando corto. Ah, listo. Entonces la experiencia del empleado que está viviendo con de formación están impactando directamente al cliente. Y eso no me lo va a decir el NPS, puede que el cliente me recomiende porque es fiel a mi marca, pero tiene su dolor. Entonces, escuchar genuinamente qué está pasando con mis grupos de interés para poder intervenir donde tenga que intervenir de raíz
y obviamente mejorar la experiencia del colaborador, del cliente, del proveedor, de la comunidad o de todos mis grupos de interés. Porque ahí me haces pensar, claro, muchas veces nos enfocamos en el resultado, en el número, en el NPS, como tú dices, o en la cifra de ventas, si cumplimos, no cumplimos la meta, que es más o menos lo mismo, pero pues en NPS o cual y medio, pero se olvida uno del proceso, cuál es el proceso para llegar ahí. Si arreglamos el proceso, dejamos de preocuparnos del número, porque si hacemos bien el proceso, el resultado tiene que ser positivo, punto. Exactamente, Y así es. usualmente como terminamos estos podcasts con esa pregunta que no te la voy a hacer porque me la voy a responder yo mismo con lo que acabas de decir, y es, bueno, ¿qué hacemos con Dani? Ese Daniel, el factor humano del factor, pues ese factor humano fundamental en la experiencia del cliente. Y tú me acabas de decir, es lo que me voy a llevar de esta intervención contigo, es que a Dani, a Daniela, o sea, mi grupo de interés, tengo que escucharlo genuinamente, tengo que entender sus dolores reales para después intervenir y arreglar eso. ¿Sería esa la conclusión que hacemos con Dani y con Daniela? Así es, Jorge. Así es, Jorge. Y lo que tú decías, si genuinamente hago eso, el resultado, el número que tanto importa en las organizaciones, se da. Entonces, el tablero estratégico se cumple, los bonos se dan, ¿cierto? Pero, ¿qué hice antes de llegar a ese número? Así es, Jorge. Carolina, otra vez, muchas gracias por estar hoy con nosotros y seguramente nos estaremos viendo de nuevo. Hasta luego. Claro que sí. Mil gracias a ti, Jorge, por la invitación y bueno, nos vemos. Un abrazo.